Hola jóvenes, me da mucho gusto poderlos saludar una vez más. En esta ocasión estoy haciendo un video para la actividad 2.4 que son conversiones de unidades de presión. ¿Ok? Espero que le entiendan al tema, creo yo que es muy sencillo si entendemos el concepto de qué es la presión. Ya habíamos mencionado, porque de hecho ya lo hemos visto, que la presión es una fuerza que se ejerce sobre un área determinada. ¿Ok? Y entendiendo eso, podemos saber que hay varias formas de fuerza o varias magnitudes de la fuerza y varias áreas. Ahorita las vamos a ir viendo poco a poco. Y las combinaciones de ellas son lo que nos dan las diferentes unidades de presión. Una de las unidades que más se ocupan es la que se denomina atmósfera, que equivale a la presión que ejerce la atmósfera terrestre al nivel del mar y se ha utilizado para medir presiones elevadas como por ejemplo la de los gases comprimidos. Esta unidad no pertenece al Sistema Internacional de Unidades y no tiene un símbolo oficial, pero suele abreviarse como ATM, obviamente por atmósfera, ATM. En la 10ª Conferencia General de Pesas y Medidas, que fue en 1954, fue definida como igual a 1.013.250 dinas por centímetro cuadrado, es decir, 100.325 pascales. Corresponde a la presión de una columna de mercurio de 700 milímetros de mercurio, obviamente, de altura a 0 grados centígrados, bajo la aceleración de la gravedad normal, que es de 9.80665 metros sobre segundo cuadrado, lo que nosotros generalmente abreviamos en 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Pero después de haber leído esto, como que no queda muy claro qué es la atmósfera. Bueno, no se preocupen. Nosotros obviamente vivimos en el planeta Tierra. El planeta Tierra sabemos que tiene montañas, tiene llanos y tiene mar. Todo el mar está aproximadamente a la misma altura. Cuando nosotros estamos parados en la playa, es decir, sobre el nivel del mar, sobre nosotros hay una columna de aire que pertenece a la protosfera, a la estratosfera, a la mesósfera y a la termósfera. Toda esa columna de aire ejerce una fuerza por la misma gravedad y todo eso ejerce una presión. Sobre el nivel del mar se denomina atmósfera. Pero ¿por qué insistimos en decir sobre el nivel del mar? Bueno, muy sencillo, porque a diferentes alturas esa presión cambia. Cuando estamos a nivel del mar, es decir, que tiene una altura de 0 metros, la presión es de una atmósfera. Pero si nosotros empezamos a subir, esa presión empieza a bajar. ¿Por qué? Porque si nosotros, por ejemplo, estuviéramos en este punto, entonces la columna de aire que estaríamos cargando sería esta y estaría perdiendo esta parte de abajo, que es la que tiene mayor densidad. ¿Ok? Entonces, a pesar de que aquí pareciera que va en línea recta, esta línea no es así, porque no tiene la misma densidad toda la columna de aire. Por lo tanto, podemos ver que a 250 la presión es de 0.971 atmósferas, a 1000 metros es de 0.886, por lo tanto ha perdido 0.113. Por lo tanto, si habláramos de 2000 metros y fuera lineal, debería de haber perdido 0.226. Pero si vemos a los 2000 metros, de hecho perdió 0.215. Entonces vemos que no es directamente proporcional. Algo está pasando. ¿Qué es lo que está pasando? Como les había dicho, la columna de aire que carga no es igual. En la parte de abajo es más densa, es decir, hay más masa de partículas como de dióxido de carbono, oxígeno, que son las que producen mayor masa. ¿Ok? Ahora, nuestra escuela está en Banderillas. Si nosotros buscamos en internet
información sobre Banderilla nos va a decir que tiene una altura de 1600 metros sobre el nivel del mar. Por lo tanto, nosotros podemos ver que debe tener una presión atmosférica en condiciones normales de 0.824 aproximadamente. ¿Ok? Ahora, ¿cuántos de nosotros no hemos viajado en alguna ocasión a la playa? A Veracruz o a Chachalacas. Y cuando vamos viajando hacia Veracruz o hacia Chachalacas, sentimos que se nos tapan los oídos. Ese es un fenómeno que ocurre debido a la diferencia de la presión atmosférica. Cuando nosotros vamos hacia la costa, como estamos bajando, la columna de aire que está sobre nosotros cada vez es mayor, por lo tanto la presión atmosférica aumenta. Al aumentar, aquí en la parte de adentro del oído hay aire, entonces este empieza a ejercer cierta presión y nosotros sentimos que esto se nos comprime. Hay un conducto, la trompa de Eustaquio, la cual conduce del oído interno a la cavidad bucal. Entonces, nosotros cuando bostezamos o abrimos la boca grande, se abre este conducto, entra aire, se compensa la presión del oído interno con la presión externa y es cuando decimos se nos destaparon los oídos. ¿Ok? Pero ¿qué pasa cuando nosotros, por ejemplo, vamos a la Ciudad de México? Cuando vamos a la Ciudad de México, nosotros no sentimos que se nos tapen los oídos. Por el contrario, cuando nosotros vamos a la Ciudad de México, la presión que está aquí adentro empieza a aumentar. Entonces empezamos a sentir que el tímpano se inflama. Pero eso generalmente no ocurre. ¿Por qué? Porque el aire, la trompa de Eustaquio está diseñada para que salga aire, no para que entre. Por lo tanto, sale muy fácil y esta sensación es muy rara. Pero después de haber estado mucho tiempo en la Ciudad de México y venimos de regreso hacia Jalapa, entonces nuevamente sentimos que se nos tapan los oídos. ¿Ok? Es decir, esta va a ser una sensación que se tiene cuando se desciende sobre el nivel del mar. Entonces, ya hablamos que el sentir que se nos tapan los oídos es cuando vamos a la playa. Pero una pregunta, si esto es porque cargamos una columna de aire, la pregunta es la siguiente: ¿por qué si vamos adentro de un coche que tiene un techo, sentimos incluso eso si no estamos cargando la columna de aire? Bueno, efectivamente, nosotros estamos en la parte de abajo de la columna de aire, pero eso no quiere decir que ese peso caiga sobre nuestros hombros. Si nosotros sintiéramos que eso es, no sé, por ejemplo, agua o cualquier otro fluido, que de hecho es un fluido, la sensación de la presión atmosférica viene en todos los sentidos. Es decir, esta familia, la presión atmosférica se está metiendo por las ventanas y tienen ese cambio de presión. ¿Ok? Entonces, la primera unidad que vamos a ocupar es atmósferas y empecemos con ella. Vamos a ver una atmósfera y a partir de ahí vamos a ver todas las demás unidades a cuánto equivalen en comparación con la atmósfera, obviamente. El siguiente es el Pascal, cuyo símbolo es PA. Es una P mayúscula ya que Pascal es un apellido. Es una unidad de presión del Sistema Internacional de Unidades. Se define como presión que ejerce una fuerza de 1 newton en una superficie de 1 metro cuadrado. ¿Ok? Una pregunta, ¿qué es un newton? Bueno, obviamente es una unidad de fuerza, pero ¿cuánta fuerza es un newton? Imaginemos que tenemos una bolsa de azúcar de 1 kilo. Después de haber puesto la foto me di cuenta que aquí dice 2, pero hagamos de cuenta que es una bolsa de 1 kilo. Entonces se supone que 1 kilogramo multiplicado por la gravedad, que es de 9.81 aproximadamente metros sobre segundo cuadrado, nos da 9.81 newtons. Es decir, la fuerza que nos ejerce en la mano cuando nosotros cargamos una bolsa de 1 kilo de azúcar son 9.81 newtons. Por lo tanto, si esta bolsa de 1 kilo la dividimos entre 9.81, nos quedaría poquito más de una décima parte de esa bolsa. Exactamente nos quedarían
0.10193 kilogramos, o lo que es lo mismo a 101.93 gramos. Si nosotros multiplicamos estos kilogramos por 9.81 nos daría 1 newton, ¿ok? Y ya sabemos que es un newton. Y un metro cuadrado pues es más fácil. Imaginemos una tabla de 1 metro por 1 metro y en esa tabla echamos esta cantidad de azúcar. La distribuimos bien, que quede homogénea, y la presión que ejerce el azúcar sobre esa mesa, eso es un pascal. Es poquito, ¿verdad? Serían poco más de 100 gramos distribuidos en 1 metro cuadrado, no es mucha la presión. Entonces, estos serían los pascales. Pero como efectivamente es una presión muy pequeña, entonces vamos a ocupar otra unidad que se llama kilopascal. En el video pasado nosotros vimos que el prefijo kilo significa 1000, por lo tanto, kilopascal sería igual a 1000 pascales, ¿ok? Y por ejemplo, en este manómetro nosotros podemos ver que los kilopascales están representados en miles. Es decir, exactamente en donde señala la aguja serían 6000 kilopascales. Es decir, si hablamos de 1000 y 1000, habría 6 millones de pascales contenidos en el recipiente que está indicando este manómetro. ¿Ok? Hay otra unidad que se llama PSI y ahorita vamos a ver. Bueno, de hecho, un poquito más adelante la vamos a estudiar. Ahora, como los kilopascales, la unidad es muy pequeña, también hay otra unidad que se llaman megapascales. Y un megapascal es igual a 1.000.000 de pascales. ¿Ok? Entonces ya tenemos otras dos unidades, los pascales y los kilopascales. Lo que no les dije fue que una atmósfera equivale a 101.325 pascales o una atmósfera equivale a 101.325 kilopascales. ¿Ok? Y ya llevamos 3 de nuestras unidades. Otra unidad es milímetros de mercurio. Pero antes de decir la unidad como tal, vamos a explicar un experimento que hizo Torricelli. Él tomó una varilla, un tubo de vidrio que estaba tapado en uno de sus extremos y lo llenó de mercurio. Una vez que estaba lleno, tapó con el dedo el orificio por donde metió el mercurio, volteó la varilla y lo puso en un recipiente que también contenía mercurio. Quita el dedo y como el mercurio es un metal líquido muy denso, es 13.6 veces más denso que el agua, es decir, pesa mucho, empezó a descender y dejó un vacío. Pero, ¿hasta dónde descendió ese mercurio? Bueno, descendió lo suficiente si estuviera en nivel del mar, que de donde empieza el tubo hasta donde descendió había 760 milímetros. Por eso es que se llaman milímetros de mercurio. Y no descendió más por una razón. La presión atmosférica ejerce una fuerza sobre la superficie del mercurio. Entonces eso es lo que evita que siga saliendo el mercurio. Si este aparato, que se llama barómetro, lo hubieran llevado sobre una montaña, por ejemplo, entonces esta presión disminuye y al disminuir el mercurio sigue bajando. Entonces se toma esta medida y es como se calcula la presión atmosférica, ¿ok? Y se mide en milímetros de mercurio. Curiosamente se dieron cuenta que la presión atmosférica era directamente proporcional con los milímetros de mercurio. Es decir, que mientras más arriba hacían esa medida, era menor la cantidad de milímetros de mercurio. Pero también se dieron cuenta que si regresaban a la playa, el mercurio nuevamente subía, hasta llegar nuevamente a sus 760 milímetros bajo condiciones normales.
Creo que es la segunda o tercera vez que menciono bajo condiciones normales. En un momento voy a explicar a qué me refiero con eso de bajo condiciones normales. Ahora, muchos de nosotros hemos ido al médico y cuando vamos al médico nos miden la presión. Ocupan estos aparatos que se llaman baumanómetros y nos miden la presión. Siempre nos dicen que está la presión alta y la presión baja, que se llaman sistólica y diastólica. Por ejemplo, los varones, su presión sistólica a los varones de entre 16 y 18 años, los normales entre 105 y 135. ¿Qué unidad? Les quise mostrar esta tabla por eso. Yo siempre les insisto que tienen que escribir en qué unidad estamos hablando. Por ejemplo, aquí no tiene la unidad, entonces serían 105, 135, ¿qué atmósferas? Puede ser, es una forma de medir la presión. O milímetros de mercurio, puede ser, también así se mide la presión. O centímetros de mercurio, puede ser. Es más, hay muchas unidades más. ¿Qué unidad es esta? Aquí es un error de la tabla el no haber puesto las unidades. La presión arterial generalmente se va a medir en milímetros de mercurio y se abrevia mm, H mayúscula y G. Hg es el símbolo químico del mercurio, por eso es milímetros de mercurio, ¿ok? Tanto la presión sistólica como la presión diastólica. Muy bien. Entonces ya tenemos atmósferas, pascales, kilopascales. Y una atmósfera, como ya dije, equivale a 760 milímetros de mercurio bajo condiciones normales. Y 760 milímetros de mercurio corresponden a 76 centímetros de mercurio. Muy bien, continuemos. Vi este cartel y lo quise compartir. Dice, conoce la presión recomendada de tus llantas. Hay diferentes tamaños de llantas, RIN 13, 14, 15, 16, 17. ¿Qué? Nuevamente, cometen un error muy grave. 13, 14, 15, 16, 17, ¿qué? Deben mencionar las unidades, pero bueno, todos sabemos que se refiere a pulgadas. Y el RIN 13 tiene que llevar una presión de 30, tampoco tiene que unidad. Entonces, bueno, este cartel tiene, considerando en física, graves errores. De esa misma marca vi que había otro cartel, ese ya lo conseguí un poquito más claro, y también dice por acá, capacidad máxima 35 libras. Sigue la recomendación de inflado inscrita en la llanta. Recomendación máxima 35 libras. ¿Pero qué son las libras? Pues libras, me puse a investigar y vi que era un signo zodiacal. No creo que se refiera a eso, ¿verdad? Las libras también son la moneda que se usa en Inglaterra y tampoco creo que se refiera a eso. Pero también vi que la libra actualmente equivale a 0.453.592.37 kilogramos. Bueno, este ya suena un poco más lógico. Pero, ¿qué quiere decir esto? Que como es casi medio kilo y son máximo 35 kilos, 35 libras serían 17 kilos. Es decir, busco 17 kilos de aire y es lo que le meto. No, no es lo que quiere decir. Entonces, estos carteles tienen el error de no poner bien las unidades. Pero bueno, vamos a ver a qué se refiere este cartel. Si hacemos un poco más grande este cartel, vamos a ver que también tiene otra leyenda que dice Max Press 35 PSI. ¿Pero qué es el PSI? De hecho, el PSI es una unidad para medir la presión. Ya vimos los kilopascales. Ahorita estamos viendo los PSI. Hay otra que se llama bar y otra que se llama kg sobre cm2. ¿Quién sabe qué son estos dos? Pero ahorita los vamos a ver. Ahorita nos interesa el PSI. Bueno, el PSI es la libra de fuerza por pulgada cuadrada.
LBF sobre IN2 o LB sobre IN al cuadrado, abreviada PSI del inglés Pound Force per Square Inch, libras de fuerza por pulgada cuadrada. Entonces de ahí viene el PSI, y es lo mismo a libras sobre pulgada cuadrada. Es decir, que aquí donde nos decía 35 libras, la unidad completa es libras sobre pulgada cuadrada. Recordemos, las libras es una masa. La masa con la gravedad se vuelve una fuerza, pero esa fuerza tiene que estar en un área determinada. En este caso, la pulgada cuadrada. ¿Ok? Imaginemos 453 gramos, decía, que es lo que tiene de masa una libra, y vendría siendo poquito menos de 1 kilo de azúcar, o 1 kilo de cualquier cosa, medio kilo. Entonces, ese poquito menos de medio kilo de azúcar, imaginen que lo ponemos en una pulgada cuadrada. ¿Qué tanto es una pulgada cuadrada? Es aproximadamente el tamaño de una moneda de 20 pesos. Entonces, esa fuerza o esa presión que está recibiendo esa moneda, esa es el PSI o la libra sobre pulgada cuadrada. Por lo tanto, lo más que puede resistir una llanta o a lo que se debe llenar es 35 medios kilos de fuerza sobre el tamaño de una moneda. ¿Ok? Muy bien, continuemos. Hace rato les enseñé un manómetro en el cual se veía que ocupábamos los kilopascales y los PSI. Aquí nos decía el mismo manómetro, solo que no se los quise enseñar en su momento para que lo viéramos después, que el kilopascal es kPa y el PSI es el pound per square inch. ¿Ok? Entonces ya sabemos que es el PSI y el kilopascal, kPa. Y ahora, una atmósfera equivale a 14.695 libras sobre pulgada cuadrada o PSI. Ya llevamos 6 unidades. Ahora vamos a ver otra unidad. Hay una unidad que se llama bar. Esta unidad de medida de presión equivale a 100.000 pascales, así de fácil. Y es comúnmente utilizada, aunque no forma parte del Sistema Internacional de Unidades, equivale aproximadamente a una atmósfera. ¿Ok? Entonces, aquí hay otro manómetro donde vemos que mide la presión en PSI, que ya sabemos qué es, y también lo mide en bar. ¿Ok? Ahora, si nosotros nos vamos a 100 bar, vamos a ver que va a coincidir con 14.000. En este caso se corre el punto y sería 14.695 PSI o libras sobre pulgada cuadrada. ¿Ok? Ya sabíamos que también los PSI se pueden comparar con los kilopascales, por lo tanto, los bar también los podemos comparar con kilopascales. Muy bien. Entonces, decía que el bar es aproximadamente una atmósfera, y sí, de hecho, una atmósfera equivale a 1.01325 bar. Ahora, si se dan cuenta, el bar tiene prácticamente los mismos números que los pascales y los kilopascales, solo cambia el punto. ¿Ok? Es decir, 101.325, 101.325, 101.325. Solo que aquí son 100, aquí son 100.000 y aquí es 1.01325. ¿Ok? Ya tenemos 7 de nuestras unidades. Nos falta otra. ¿Cuál creen que nos falta? Obviamente, kilogramo sobre centímetro cuadrado. Kilogramo por centímetro cuadrado o kilogramo fuerza sobre centímetro cuadrado es una medida de presión que equivale a 1 kilogramo fuerza por 1 centímetro cuadrado de superficie. De hecho, este es creo que el más claro que puede haber. Imaginemos, ¿qué es 1 centímetro cuadrado? Midiendo y buscando varios objetos, calculé que más o menos
La parte de arriba de una goma, o bueno, de la goma de un lápiz, tiene más o menos 1 centímetro cuadrado. Entonces, ¿cuánta presión es kilogramos sobre centímetro cuadrado? Si sobre un lápiz, la goma de un lápiz, el área de la goma de un lápiz, nosotros ponemos toda la bolsa de 1 kilo de azúcar, esa presión que está recibiendo esa goma, eso sería kilogramos sobre centímetro cuadrado. ¿Ok? Y ya tenemos el otro rango de medición de presión. ¿Ok? Muy bien. Ahora, hace rato yo criticaba que miden la presión, pero no dicen en qué unidades. Y si se dan cuenta, yo tampoco puse ninguna unidad. Pero ojo, yo no puse la unidad porque la columna está marcando la unidad. Entonces, si la columna tiene la unidad, junto al número no es indispensable que vaya. ¿Ok? Muy bien. Entonces ya tenemos todas las unidades de medición de presión. La respuesta es no. Cada puntito que ven aquí es una unidad de medición diferente. Por ejemplo, están los gigapascales, megapascales, kilopascales, pascales, están los varia, kilogramo fuerza o kilopondio por metro cuadrado, gramo fuerza por centímetro cuadrado, kilogramo fuerza por decímetro cuadrado, metro de columna de agua, centímetro de columna de agua, milímetro de columna de agua, la atmósfera técnica, el KSI, el PSI, ese sí lo conocemos, pie de columna de agua, pulgada de columna de agua, están las atmósferas, también lo conocemos, milímetro de mercurio, que sí lo conocemos, pulgada de mercurio, ese no lo vimos, está el bar, ese sí lo vimos, incluso aquí nos falta el centímetros de mercurio. Entonces, si se dan cuenta, son muchísimas combinaciones más en las cuales se puede medir la presión, pero las más comunes van a ser las que nosotros vamos a estar ocupando. ¿Ok? Ahora, a lo largo de este video he estado mencionando manómetro, barómetro, baumanómetro. ¿Es lo mismo o es diferente? Bueno, los tres van a medir presiones, solo que cada uno mide presiones diferentes. Por ejemplo, el manómetro es un utensilio de medida de la presión de fluidos, ya sea líquido o gas, en circuitos cerrados. Calcula la diferencia entre la fuerza real absoluta y la presión atmosférica, llamándose este valor fuerza manométrica. A este tipo de manómetros también son llamados manómetros de fuerza. Lo que realmente hace es comparar la presión atmosférica, es decir, la presión del medio ambiente, con la de dentro del circuito por donde circula el fluido. Por eso se dice que los manómetros miden la presión relativa. La presión manométrica es la presión relativa a la presión atmosférica. Este tipo de manómetros de reloj generalmente los vamos a ver en los tanques de gas, ya sea oxígeno, de gas LP, de helio, de hidrógeno, etc. Quienes tengan en su casa un gas estacionario van a ver que tiene este tipo de manómetros. También las ollas express, algunas ollas express miden cuánta presión generan y también se ocupa este tipo de manómetro. Hay otros manómetros que tienen una manguera y estos sirven, por ejemplo, para las llantas. Te sirve desde la llanta de una bicicleta, de una moto, de un coche, de un tráiler, de un tractor. Este nos va a servir. Y también existen los manómetros digitales que pueden medir en diferentes unidades. De hecho, este también está midiendo en 2 unidades. Aquí mide en kilopascales y aquí en libras sobre pulgadas cuadradas, que recordemos que es lo mismo a PSI. Muy bien, entonces un manómetro va a medir la presión de un contenedor, sea llanta, olla express o tanque, etc. Hay otro que se llama barómetro, que este se ocupa específicamente para la presión atmosférica, también conocida como presión barométrica. Recordemos que la presión atmosférica se mide generalmente en unidades bar o en atmósferas. Originalmente, los barómetros eran una columna, como se puso en el esquema, era una columna de mercurio que contenía mercurio y que iba bajando y que ahí se iba midiendo
cuánto descendía o cuánto ascendía. Con eso se podía calcular la altura sobre el nivel del mar. Pero esto lo mide en condiciones normales. Creo que es la tercera o cuarta vez que digo eso. ¿Por qué digo en condiciones normales? Los barómetros generalmente van a tener dos agujas. Aquí vemos una aguja negra y una aguja blanca. Una aguja negra, una aguja blanca, aguja negra y aguja blanca. Ok, la aguja negra se va a calibrar para ponerla sobre el nivel del mar que le corresponda. Por ejemplo, si estuviera sobre el nivel del mar, tiene que estar en 760 milímetros de mercurio. Y ahí debería estar la aguja negra en condiciones normales. Bueno, esa depende de la altura. Y la blanca en condiciones normales también debería estar ahí. Pero ahí es donde se modifican las condiciones normales. Cuando nosotros escuchamos las noticias que dan el clima, a veces dicen, llega una sonda de baja presión. ¿Qué quiere decir eso? Que la densidad del aire está bajando y entonces la que realmente va a medir la presión es la aguja blanca. Cuando se va hacia la baja presión, eso quiere decir que va a haber mal clima. O, si por el contrario dicen llegan ondas de alta presión, quiere decir que va a haber días muy calurosos. ¿Ok? Y es una forma de medir, de pronosticar el clima. Estos que están aquí arriba son los instrumentos que generalmente usan los climatólogos o los meteorólogos para determinar o tratar de pronosticar el clima. Estos y otros más. Por ejemplo, ocupan el barómetro que mide si hay alta o baja presión, ocupan el termómetro que indica la temperatura, ocupan el hidrómetro que mide el porcentaje de humedad, existe otro aparato que mide la velocidad del viento, etcétera. ¿Ok? Bueno. Y también mencionaba yo otro instrumento, el baumanómetro, que también se conoce como esfigmanómetro o tensiómetro. Es un instrumento médico empleado para la medición indirecta de la presión arterial, proporcionando por lo general la medición en milímetros de mercurio. Esto ya lo habíamos visto y ya lo manejamos bien, ¿verdad, jóvenes? Espero que sí. Bueno, aquí tenemos todas las unidades que vamos a ocupar. Ya vimos que no son todas las que existen, pero sí las que vamos a estar ocupando. Y todas tienen algo en común, que si nosotros nos vamos y ponemos atmósfera cero y vemos cuántos pascales son, serían 0 pascales. Y 0 atmósferas también son 0 kilopascales. 0 atmósferas son 0 bares, 0 milímetros de mercurio, 0 centímetros de mercurio, 0 PSI y 0 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Como en el 0 coinciden todas, entonces es muy sencillo hacer los cambios. ¿Por qué? Porque entonces todas son directamente proporcionales. Por ejemplo, atmósfera es una atmósfera. Si yo digo la mitad de una atmósfera sería 0.5. Por lo tanto, la mitad de una atmósfera en pascales sería la mitad de 100.325, que serían 50.662.5 pascales. Que es lo mismo a 50.662 kilopascales. Aquí hay un error, lo acabo de ver. Sería lo mismo a 0.506625 bares. Es decir, el punto tendría que ir de este lado. Una disculpa, jóvenes. Y sería lo mismo a 380 milímetros de mercurio, que sería lo mismo a 38 centímetros de mercurio, que sería lo mismo a 7.3475 libras sobre pulgada cuadrada y 0.5165 kilogramos sobre centímetro cuadrado. ¿Ok? Bueno, ahora imaginemos, yo les digo una cantidad en bar y les digo conviértelo a libra sobre pulgada cuadrada. ¿Cómo se hace eso? Es muy sencillo, porque todo lo vamos a manejar por medio de regla de 3. Porque recordemos que todos son directamente proporcionales, ya que tienen un cero en común. Pero ¿cómo funciona la regla de 3?
Jóvenes, por favor, pónganme mucha atención aquí. Yo creo que son 2 minutos que me tardo explicando lo que falta y van a ver que es muy, muy sencillo. Imaginemos, yo les digo 720 milímetros de mercurio y a partir de ahí quiero todas las equivalencias. Ok, no hay ningún problema. Vamos a empezar con centímetros de mercurio. Para poder hacer una regla de 3, nosotros necesitamos conocer la equivalencia. Es decir, 760 milímetros de mercurio equivalen a 76 centímetros de mercurio. Por lo tanto, 720 milímetros de mercurio corresponden a, es lo que queremos saber, ¿cuántos centímetros de mercurio? Sabemos que serían 72, pero ¿por qué? Veamos. Para poder hacer una regla de 3 generalmente se ordenan los números en columnas por la misma unidad. Estos 760 son milímetros de mercurio y estos 720 también son milímetros de mercurio. Por lo tanto, los 76 son centímetros de mercurio y el resultado nos va a dar en centímetros de mercurio. Es decir, en columnas la misma unidad. Y en renglones la equivalencia. 760 equivale a 76, como 720 equivale a lo que vamos a encontrar. Muy bien. Una vez que ya tenemos acomodados nuestros datos, nosotros vamos a multiplicar el que corresponde a su equivalencia y el que corresponde a su unidad. Y una vez que tengamos este producto, es decir, la multiplicación de estos dos números, vamos a dividir entre el que no coincide ni en unidades ni en equivalencia. ¿Ok? Es decir, vamos a decir 770 por 76 entre 720 por 76 entre 760. ¿Ok? El famoso esto por esto entre esto nos da esto. Y serían los 72 centímetros de mercurio. Eso los ponemos aquí. ¿Ok? Ahora, podemos encontrar cualquier otro. No tiene que ser el que esté junto. Puede ser cualquiera. Por ejemplo, vamos a kilogramos sobre centímetro cuadrado. Igual, ocupo el 760 y el 1.033, que son los que conozco, y ahora sí, pongo los 720 y nuevamente sería esto por esto entre esto me da, es decir, 1.033 por 720 entre 760. Aquí los acomodé al revés, como les dije, esto por esto entre esto va al revés, pero recuerden que en la multiplicación el orden de los factores no altera el producto. Por lo tanto, puede ser esto por esto entre esto o esto por esto entre esto. Al fin y al cabo, lo importante es saber que el número entre el cual se va a dividir es en el que no coinciden ni unidades, porque este es en milímetros de mercurio, ni equivalencias. ¿Ok? Y el resultado me da 0.9786 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Aquí está. Ok, hagamos otro. Y algo muy importante, no siempre tiene que estar a la derecha el número que vamos a encontrar. Por ejemplo, en este caso está a la izquierda. Y ahora va a ser 720 por 1 entre 760, nos va a dar el resultado. Esto por esto entre esto es 720 por una atmósfera entre 760 milímetros de mercurio, nos da 0.9473 atmósferas. Ese lo ponemos aquí. Ahora, continuemos con el siguiente. Como estos son equivalencias, ya no siempre tenemos que ocupar milímetros de mercurio, podemos empezar a ocupar ahora atmósferas. Para encontrar, por ejemplo, pascales, solo sería esto por esto entre esto y el resultado me da esto. Es decir, 0.9473 atmósferas por 101.325 pascales entre una atmósfera me va a dar el resultado de 95.985.1725 pascales. Fácil, ¿verdad? Ahora, para kilopascales. Bueno,
Aquí hay que darse cuenta de algo también, jóvenes. El punto decimal aquí está en este lugar, que aunque no se ve, está aquí. Y solo se recorre 1, 2, 3 lugares. Entonces, si el punto decimal está aquí, lo corremos 1, 2, 3 y el resultado nos debe dar 95.9851 kilopascales. O si quieren, hacemos la cuenta. Esto por esto entre esto nos da lo que habíamos dicho, 95.9851725 kilopascales. Ahí está. Y para encontrar en bar, nuevamente esto por esto entre esto nos va a dar bar. Es decir, bueno, ok. En este caso calculé bar, pero ahora lo calculé nuevamente usando milímetros de mercurio. Es decir, multipliqué esto por esto entre esto y me da esto. ¿Ok? Y si quieren, jóvenes, pueden intentarlo. Multipliquen esto por esto entre esto y van a ver que les da el mismo resultado. Tal vez no sea exactamente el mismo porque aquí no ocupamos todos los decimales, pero bueno, va a ser muy aproximado. Tan aproximado que sería obviamente bueno. Ahora, también lo podemos calcular con kilopascales. Esto por esto entre esto nos daría el resultado. O incluso con kilogramos sobre centímetro cuadrado. Esto por esto entre esto nos daría el resultado. 0.9599. 2. Bueno. Ahora, nos falta todavía calcular el PSI. O libras sobre pulgadas cuadradas. Y lo podemos calcular, obviamente necesitamos el 14.695, pero de ahí podemos ocupar cualquier otra unidad. Por ejemplo, si lo quiero medir desde atmósferas, sería esto por esto entre esto y el resultado sería este. O lo hice de hecho con centímetros de mercurio y sería esto por esto entre esto y me da el resultado. Es decir, 13.9215 libras sobre pulgadas cuadradas o PSI. Es muy sencillo esto, jóvenes, si es que entienden la regla de 3. Si no entienden la regla de 3 o no los pueden resolver, entonces vuelvan a ver este video. Si aún así no lo entienden, entonces busquen reglas de 3 o reglas de proporcionalidad en YouTube. Hay muchos videos muy buenos donde lo explican y creo que muchos de ellos mucho mejor que yo. Entonces, jóvenes, aquí terminamos el video. Les deseo mucho éxito, que puedan concluir con mucha felicidad y con mucha facilidad su actividad. Y bueno, cualquier duda saben que me pueden contactar por WhatsApp. Hasta luego, chicos, que estén bien. Bye.